El Papa desenvaina la segunda espada. Fray Jerónimo Román. Año 1595. Algunos amigos míos, varones de mucha erudición, estando yo tratando del presente sujeto, en medio de la conversación tocaron cuán grande era la potestad del sumo pastor, pues criaba reinos y imperios y también desposeía a reyes muy poderosos de sus sillas y los abajaba de sus tronos, y que esto no se había usado en los antiguos siglos, de donde se veía que aquel tan gran poder había sido de Dios, contra el cual no hay lanza iniesta ni humano poder que le resista, y ahí sí ahí dijeron otras cosas. Que sin duda yo andaba muy descuidado en este negocio, pero mandándome que dijese algo en este propósito, dije lo que se me ofreció, y después, quedando ellos satisfechos, me pareció que sería a otros gustosa tal lección, y por esto determiné hacer capítulo particular y para mí tengo que no ha de parecer mal, porque traigo muy raras historias y no es fuera del propósito que tenemos entre manos. Digo, pues, que la autoridad del sumo pontífice entre los cristianos es la mayor de todas, porque los demás monarcas tienen el poder temporal y es limitado en los términos de sus provincias y reinos, mas los papas no solo tienen el temporal poder, mas el espiritual, que es más, y no tiene su poder en un reino, mas extiéndese por todas las partes del mundo, así entre los cristianos como entre los gentiles, y entre los moros y los turcos y a donde quiera tienen fuerza sus mandamientos y leyes. Porque presuponiendo que el sumo pontífice tiene legítimamente las veces de Dios en la tierra, como es verdad que las tiene, de necesidad hemos de reconocerlo y obedecerlo, porque no haciéndolo así es grandísimo pecado. Así leemos en el libro de los Reyes que el no obedecer es pecado de idólatras. Y pues al pontífice mayor, que está en lugar de Dios, no se obedece, es visto resistir a Dios, y el que al Papa no obedece siendo cristiano, dice San Gregorio que comete pecado de pagano, bien se sigue cual sea su poder. Y cierto si miramos después que se cumplió en Cristo aquello que dijo Moisés en el Deuteronomio, despertaré un profeta de medio de vuestros hermanos, el que no le oyere yo seré su vengador, parece claro que habla con nuestro pontífice romano, el cual es la cabeza de la esposa, la cual sabe el espíritu del esposo, como otra Dalila de Sansón, y por eso es verdadero profeta e interpretador de la ley divina y de la voluntad del Señor, y así tenemos muchos decretos y leyes por donde se ve ser grande la dignidad pontifical y el poder que tiene sobre todos los príncipes y potestades del mundo. Esto no solamente tiene verdad en el nuestro sumo pontífice, mas desde el gran sacerdote de los judíos que fue figura del nuestro, parece haber sido grande su autoridad, del cual leemos haber usado del supremo poder sobre todo el pueblo, reprendiéndolo y quitando reinos a los unos y castigando a los otros. Y así leemos que Ocías, rey, que fue reprendido ásperamente del sumo sacerdote porque entró en el templo y osó llegar a donde no era lícito y encensó, usurpando el oficio que no era suyo ejercitar, sino de los sacerdotes y profetas. Y en el cuarto de los reyes leemos que Yojada, sumo pontífice, mandó matar a Izalia, reina de Judá, que a la sazón reinaba, y ungió a Joatán que era de la estirpe real, y le puso la corona. Estos testimonios del Testamento Antiguo fueron figura de lo que después habían de ser en la Iglesia, porque de la manera que entonces los sumos sacerdotes y profetas reprendían a los reyes que no eran buenos, así después en la Iglesia los sumos pontífices y perlados menores, como son los obispos, reprenden y castigan a los monarcas y los privan de sus reinos cuando hay causas legítimas. Esto prueba bien San Pablo en su epístola a los Hebreos, diciendo que pues fue trasladado el sacerdocio del pueblo hebreo en el cristiano, que también es justo que con él venga la misma autoridad y poder. Y la decretal declara este lugar muy bien en el título de Constitutionibus. De manera que visto esto, los sumos pontífices que fueron figurados por Aarón, en la Iglesia pueden y tienen grande autoridad sobre todas las potestades del mundo. Así leemos en muchas historias grandes ejemplos de cómo criaron imperlos y reprendieron a los príncipes de excesos que cometieron y quitaron reinos y los dieron a otros. Cuanto a lo primero de criar imperios y a costa de qué. Hasta hoy vive el imperio occidental porque León III, atento que los emperadores griegos y de Oriente no defendían la Iglesia como capitanes de ella, determinó fundar imperio en Alemania, dándolo a Carlos Magno, porque la Casa de Francia era la que ayudaba y socorría a la silla apostólica, y de tal manera se hizo esto que hasta hoy vive la sucesión de él, y el oriental no es nada. También leemos que en España crió emperador, pues reinando el rey don Alfonso VII y viéndose señor del reino de Castilla, León y Aragón, determinó llamarse emperador de las Españas, y envió sus embajadores al Papa Honorio II para que admitiese su petición. Y él la concedió y se llamó emperador de las Españas, y así hubo en un mismo tiempo 3 emperadores, en Grecia y Alemania y España, lo cual todo muestra y prueba ser grande la autoridad del sumo pontífice. En cuanto a reprender a los príncipes cristianos, es cosa muy antigua en los perlados mayores y menores. De San Fabiano leemos en la historia eclesiástica que reprendió al emperador Filipo y no lo quiso admitir a la comunión si no hiciese penitencia de los pecados que había cometido, que sería haber muerto a su antecesor y haber usurpado el imperio. En la historia tripartita leemos que San Ambrosio reprendió y excomulgó al emperador Teodosio porque se hubo de castigar rigurosamente a los vecinos de Tesalónica porque le habían muerto un juez, y lo tuvo privado de la entrada de la iglesia 8 meses, como también lo dice Teodorito. El Papa Nicolau y reprendió ásperamente a Lotario, rey de Francia, porque vivía disolutamente y con poca honestidad, porque tenía por concubina a Ubaldrada con determinación de repudiar a la reina Tievirga y esta es la primera vez que me parece que la iglesia excomulgó con solemnidad a algún emperador o rey, porque le parece a Otón Frisingense, que lo que hicieron San Fabián Papa con Filipo emperador y San Ambrosio con Teodosio, fue suspensión y no excomunión, y adelante Gregorio VII. Excomulgó al emperador Enrique III en los años de 1076,
que en este año gobernaban estos príncipes, por otro casamiento ilícito y habiéndolo citado y no compareciendo lo excomulgó y privó del reino, y dice este autor que no haya ni lo ha leído, que otro papa hubiese procedido con tanto rigor hasta su tiempo. Y añade que se cumplió ahora lo que leemos de la estatua de Daniel en la autoridad del pontífice, que aquella parte de los pies que en parte eran de hierro y en parte de barro se habría de quebrantar y hacer pedazos cuando viniese una piedra que bajaría del monte sin ser arrojada ni echada con manos, que es la piedra Cristo, sobre la cual fundó el poder del pontífice romano, que no con poder humano más con divino y autoridad espiritual había de derribar la potencia de los emperadores. Este mismo pontífice mostró en extremo su mucha autoridad y la ejecutó contra Boleslao, rey de Polonia, el cual como hubiese llegado a tanto que porque lo reprendía San Estanislao, obispo cracoviense, de sus vicios y maldades, lo matase, el dicho sumo pontífice, sentido de gran atrocidad, después de ahí hecho otras execra haber publicado todas las censuras del derecho Saíans contra el rey y Reinki cómplices, al cabo lo privó del reino, enviando a alzar el juramento a todos los señores del reino. Y que no incurriesen en traición dejándolo, y que no solo cayese esto sobre el reino de Polonia, mas también sobre las otras provincias que le estaban sujetas o a donde el mismo rey y sus cómplices se pasasen. El Papa Inocencio I, viendo cuán maltrataban a San Juan Crisóstomo Arcadio y su mujer Eudosia, les reprendió tan ásperamente que los excomulgó, si no le alzaban el destierro. Quien más osadamente ha arguido a los príncipes y el primero en cosas que tocaban a la universal Iglesia, fue el Papa Constantino. Este sumo pontífice, viendo que el emperador Filipo perseguía a los católicos porque reverenciaban las imágenes, lo reprendió y lo arguyó con mucha terribilidad, y luego su sucesor Gregorio II le quitó lo que tenía en Italia que poseían los longobardos, y después su sucesor Gregorio III le quitó todo lo que poseía el imperio griego en Occidente. Y de allí adelante los papas Zacarías, Estefano II y Adriano y León III, mostraron cuán grande sea la autoridad de los sumos pontífices, como se puede ver por las vidas de estos sumos pontífices por Anastasio Bibliotecario, Scriptas y por Platina y Pablo Diácono en su historia de los longobardos y Anonio de los hechos de Francia y los anales constantinopolitanos. También leemos que han privado los papas de reinos a muchos príncipes por su poca habilidad y disposición para gobernar. Leemos en todas las historias francesas que siendo Childerico rey de Francia enfermo y defectuoso de juicio, se halló que no podía administrar justicia ni gobernar el reino, y así el papa Zacarías lo privó del reino y lo traspasó en Pepino, que era mayordomo mayor en su casa, varón muy cuerdo y prudente, y absolvió a todos los franceses del juramento y pleito del homenaje que le habían hecho, de lo cual tenemos allende de las historias buen testimonio en el decreto en una epístola enviada de Gelafio II al emperador Anastasio. Por ser este pontífice el primero que hubo de este poder se ha mirado mucho cómo depuso al rey y muchos autores, quedando cortos en contar cómo pasó, quiero ya tratarlo a propósito, porque algunos han tenido este caso por recio. Mariano Scotto, mirando en esto, nos lo aclaró con mucha distinción diciendo en su crónica, tratóse en Francia sobre quién tenía más derecho al reino, el que lo gobernaba o el que no tenía más que el título, por lo cual Pepino, mayordomo de los reyes de Francia, escribió al papa Zacarías, monje Benito, que se tratase de este negocio. Sucedió que se hizo prueba de que los mayordomos de los reyes de Francia gobernaban todo el reino, así en lo que tocaba a lo civil como a lo criminal, salvo que los privilegios y provisiones los firmaba el rey, y cada año el mismo rey se ponía en un carro triunfal a donde concurría toda la nobleza y multitud y era visto aquel día de todos y hacía repartimiento de dinero y otros dones estando presente el mayordomo. Concluido con esto, decía el rey lo que en aquel año debía de hacer, si era guerra o otra cosa pública, y desde allí se iba a su palacio sin tener cosa en que entender en su gobierno, porque todo se entregaba al dicho mayordomo. Con esto el Pepino, viendo cómo caía sobre él toda la carga y que Childerico el estúpido o simple que reinaba en Francia y no entendía en nada, suplicó al papa que declarase a quién se debía el reino, al que se estaba en su casa sin mirar por cosa alguna, o al que traía el gobierno a cuestas. El pontífice, visto esto, proveyó por la autoridad apostólica que tenía y envió a mandar a los franceses que gozase de la dignidad real de Pepino, pues tenía a su cargo el gobierno, y así, alzado el juramento al Childerico, recibieron por rey al dicho Pepino, y envió a que lo ungiese San Bonifacio, obispo maguntino, y así se quedó en la sucesión de Pepino la corona de Francia por la autoridad apostólica. Después, algunos años adelante, en tiempo de León III, creció esta dignidad pontifical, porque como coronó a Carlos Magno en emperador y dividió el imperio occidental del oriental, mostró tener supremo mando y uso de los dos cuchillos que en otro tiempo se hallaron en la mesa de Cristo, que es el supremo pontífice a quien él representaba. Y así, el primero que fue ungido en rey y coronado con ceremonias religiosas por el pontífice romano fue Carlos Magno, y no hay que dudar sino que hasta ahora los papas nunca mostraron tan suprema potestad como de aquí en adelante, porque tenían el otro cuchillo metido en la vaina, aguardando oportuna ocasión cuál fue esta. Y así, desde ahora, quedaron los pontífices más ricos, porque se les dio lo que los emperadores griegos tenían en Italia que fue el exarchado de Rávena y lo mejor de Italia, como en reconocimiento de los emperadores porque los coronasen los papas y les confirmasen el imperio. Y de la manera que otro tiempo después que el gran Constantino, los emperadores de Oriente confirmaban a los sumos pontífices, ahora los pontífices, por el contrario, confirmaron a los emperadores, como ahora se guarda, y así todo vino a mudarse, porque la tierra es del Señor y lo que en ella hay, y él muda y trueca los reinos e imperios y quiso cuando fue tiempo que su vicario tuviese el supremo señorío del mundo y aguardó sazón para ello. En las historias de Portugal leemos que el rey don Sancho Capelo,
siendo negligente y remiso en la administración del reino y que disipaba las rentas de las iglesias y de sus súbditos y que todo el reino en general padecía trabajos, Inocencio IV lo privó de la administración del reino y mandó que todos obedeciesen al conde de Bolonia, que era varón muy principal y así se hizo como parece por el sexto, a donde hay expreso texto de este negocio. Y teniendo respeto nuestros castellanos a esta potestad, consta de la historia del rey don Enrique IV que pidieron en la corte romana proveyese el sumo pontífice en estos reinos, de rey, pues don Enrique gobernaba injusta y tiránicamente, aunque en esto no hubo lugar la petición, no porque no se pedía cosa justa, mas por otras cosas que la historia apunta harto ruines. Hallamos asimismo que los sumos vicarios de Cristo han quitado imperios y reinos y dado poder y autoridad para que otros los conquisten y los tomen para sí. Así leemos que el mismo Zacarías Papa privó del reino a Desiderio, último rey de los longobardos, porque persiguió la Iglesia y no había cumplido lo que prometiera, y dio el reino de Lombardía a Carlos Magno como parece por muchos autores y de ello hay dos textos en el decreto que tratan de esta donación. Y si miramos atentamente cuando se pasó o crió el imperio occidental, el Papa Estéfano no tuvo ojo a quitar el imperio oriental, porque habiendo pedido ayuda y favor contra los longobardos que molestaban la Iglesia, a los emperadores Constantino y León su hijo, no quisieron darlo y así trasladó el imperio a los alemanes, de la cual traslación, allende de las muchas historias que tenemos, hay hecha mención en el decreto y en la decretal y en la clementina, y aun Santo Tomás lo refiere en el del Regimine Principum. Leemos de Inocencio III que depuso a Otón IV, emperador, porque siendo amonestado del sumo pontífice que dejase el reino de Sicilia y Nápoles que era de la Iglesia y de su patrimonio y no molestase a Federico que a la sazón era niño y era heredero del reino y de tiempo atrás tenían los de su casa aquellos reinos en feudo de la Iglesia, y como el Otón no quisiese, Inocencio, que era hombre de gran pecho y autoridad, lo privó del imperio y de todos los títulos y dio por vacante el imperio romano y poder para elegir otro emperador. Pero en donde se mostró más poderosa la autoridad del Papa fue contra Federico II. Este, siendo vasallo de la Iglesia por el reino de Sicilia lo que hoy llaman Nápoles, el Papa Honorio III lo coronó de rey y emperador en la iglesia de San Pedro de Roma, pero olvidando tantas buenas obras que se le habían hecho, fue gran perseguidor de la iglesia y de sus vicarios, por lo cual Honorio lo descomulgó y anatematizó y absolvió a todos los príncipes y varones y a cualquier vasallo suyo del juramento que le habían prestado, y muerto Honorio, Gregorio IX que le sucedió, confirmó la misma sentencia. Y no queriendo enmendarse, Inocencio IV, en el concilio que celebró en León de Francia lo depuso y privó del imperio como a rebelde y asimismo del reino de Sicilia con lo demás que tenía de la iglesia, según parece por el sexto y lo tocan muy a la larga plátina en las vidas de estos pontífices Florencia. De donde parece claro que absolutamente tiene el sumo Antonino de pontífice poder plenario para deponer al emperador, y así lo tienen Baldo y Andrea Sículo en el Tratado de los Cardenales. También sabemos que Martino IV privó del reino al rey don Pedro de Aragón porque había usurpado el reino de Sicilia. Pero sobre todos los ejemplos a donde leemos haberse ejecutado la sentencia del sumo pontífice fue en el reino de Navarra, porque hoy en día está en poder de los reyes de España por virtud de la sentencia de Julio II. La causa de tan gran caso fue que ciertos cardenales amigos de novedades y enemigos de Julio II por pasiones e intentos particulares convocaron concilio de su autoridad y juntaron muchos obispos, y al principio, hallando poco favor en Italia, se pasaron a Francia, a donde hallaron todo buen tratamiento de parte del rey, y el sumo pontífice, queriendo tratar los negocios con piedad, amonestó al rey de Francia que no permitiese cosa tan en perjuicio de la cristiana religión en sus reinos y así le amonestó una, dos y tres veces de ello, pero no hizo caso el rey de lo que le pedía y mandaba el papa. Viendo que aquel negocio había de tratarse por las armas, pidió ayuda y favor a los príncipes cristianos y principalmente al rey don Fernando de Castilla y de Aragón, el cual luego hizo, como hijo, de obediencia lo que le fue mandado, pero no teniendo paso para su gente, lo pidió al rey de Navarra para entrar por su reino, protestando que no haría daño su ejército y que por sus dineros quería la provisión. Era a la sazón rey de Navarra don Juan de Labrid y casado con doña Catalina, hija del infante don Gastón y nieta del príncipe don Gastón y de la reina doña Leonor, su mujer, y así ella era la heredera, pero como eran en todas las cosas franceses y seguían aquella parte, y Ludovico, rey XII de Francia, los animase a que no diesen lugar para que pasasen españoles en Italia, no pudo el rey don Fernando cumplir luego con lo que el papa pedía. Y así envió a excusarse la fe y a pedir que mandase al rey de Navarra que diese libre el camino para que aquella gente pasase en servicio de la iglesia, lo cual hizo el papa una y muchas veces, y no queriendo ellos, condenó al rey y a la reina por cismáticos, porque, como dice Palacios Rubios en el libro que hizo del derecho del reino de Navarra, también consintió ella como él. Y mandó su santidad que cualquiera que le pudiese tomar el reino lo hiciese. Entonces el rey don Fernando, viendo que era necesario romper con los navarros para pasar adelante, envió primero a hacer sus cumplimientos con el rey de Navarra, y no queriendo usar de ningún buen medio, entraron por el rey, y apoderáronse de él y pasaron en Italia y así quedaron sin aquel pedazo de tierra los navarros, volviéndolo, podemos decir, a su propio señor. Porque si se mira atentamente, del reino de Castilla fue mucho tiempo aquella provincia, aun después de la destrucción de España. Después acá han porfiado los franceses en volver a restaurar su reino de Navarra, pero no han podido, y así lo vemos debajo de la corona de Castilla y determinación de la silla apostólica. Por sentencia. Cuando el sumo pontífice da estas sentencias tales y las pronuncia, no sea como en los otros juicios, mas,
Guarda ciertas ceremonias representadoras de mucho dolor y sentimiento, imitando a la madre que cuando su hijo viene a total perdición y muerte le llora amargamente. Y así el Santo Padre, después de haber tratado el tal negocio con su consistorio secreto y dada la sentencia, al tiempo de pronunciarla va vestido de pontifical a la iglesia de San Pedro, y con él todos los cardenales vestidos de luto, que es color morado, y allí hace su protestación a los apóstoles San Pedro y San Pablo, como no hace cosa alguna movido de pasión ni de interés, sino por fin de la conservación de la paz de la iglesia y aumento de la cristiana religión. Y hechas ciertas oraciones, hecho un cadalso y estando toda la curia romana presente, da por cismático o por hereje al emperador o rey y prívalo del título estado y luego manda borrar su nombre a donde quiera que esté por toda Roma y que quiten sus escudos y armas. Y si tiene embajador, le quitan el asiento y el entrar en consistorio o en los otros lugares públicos y fijan la sentencia en las puertas de San Pedro, y desde aquel punto no se hace oración en la iglesia por él. Y envía a todos los príncipes cristianos y repúblicas las causas por que se movió a deponer al tal emperador o rey. Leemos en Platina, en la vida de Gregorio VII, en Alberto Crancio, lib. 5, cap. 14, que como Henrico emperador usurpase la provisión de las dignidades eclesiásticas y las proveyese a personas sin méritos y por simonia, el Papa amonestólo y llegó con él hasta descomulgarlo, y no queriendo enmendarse, lo privó del imperio, y al tiempo que promulgó la sentencia fue, como está dicho, a la iglesia de San Pedro y puesto delante de los santos apóstoles dijo así: Bienaventurado San Pedro, príncipe de los apóstoles, ruégote que inclines las orejas y oye a mí, tu siervo, que desde mi niñez fui criado y mantenido en tu iglesia y me libraste de las manos de mis contrarios, los cuales me persiguieron y aborrecieron por la fe que yo tenía puesta en ti. Tú eres muy buen testigo y la madre piadosa de nuestro Señor Jesucristo y tu hermano Paulo, participante en tu martirio, que yo no recibí el gobierno pontifical de mi voluntad, más forzado y contra mi deseo. Nunca quise con fraude subir a tu silla, antes quisiera pasar mi vida en peregrinación que ocupar tu silla por fama y gloria. Yo confieso, y con mucha razón, que por tu gracia y no por mis merecimientos me ha sido encomendada la gobernación del pueblo cristiano y del absolver y ligar. Movido, pues, con esta confianza por respeto de la dignidad y por la tutela y encomienda que me fue hecha de la Iglesia Santa en nombre del Omnipotente Padre y Hijo y Espíritu Santo, privo a Henrico rey, hijo del otro rey Enrique, que otro tiempo fue emperador, de la administración del imperio, el cual, con demasiada osadía y con gran temeridad, puso las manos en tu iglesia y a todos los cristianos que a él están sujetos los absuelvo del juramento que le han prestado, la cual fe y juramento suelen hacer a todos los verdaderos reyes. Y digna cosa es que éste carezca de la dignidad, pues quiso deshacer y aniquilar la majestad de la iglesia. Y allende de esto por cuanto mis amonestamientos, o por mejor decir, los suyos, siendo provechosos a él y a sus pueblos, los despreció y se apartó de la iglesia, yo lo ligo y ato con el lazo y cárcel de la descomunión y anatema, lo cual yo hago siendo muy cierto que tú eres Pedro, sobre cuya piedra, así como en fundamento verdadero, nuestro Rey Cristo edificó su iglesia. Y hecho esto el Papa y dichas estas palabras, se salió de la iglesia, dejando vacante el imperio y dando poder a que fuese elegido otro. Pero viéndose privado Henrico de la suma dignidad, temió y reconoció la potestad del sumo vicario y entendió que había sido desobediente a la iglesia, y así intercedieron por él muchos príncipes y pidieron al Papa que no le anatematizase, pero Gregorio estuvo firme, y entendiendo que algunos decían que el Papa no podía hacer aquello, dijo, cuando Jesucristo encomendó su iglesia a San Pedro y le dijo: apacienta mis ovejas, por ventura sacó a los reyes de este número, pues como a él diese la autoridad de absolver y ligar, cierto es que a ninguno sacó ni a ninguno estetó ni lo libró de su poder, por lo cual se ha de decir que se aparta de la iglesia el que dice que no puede ser descomulgado de aquel que tiene la suprema autoridad. El Henrico, viéndose cercado de todas partes y que no había quien le ayudase y defendiese, determinó, como dicen, venir a la melena. Y dice Antonino que como el sumo pontífice estuviese a la sazón en Lombardía, en una villa llamada Canusio, el emperador vino 3 veces en hábito privado y con poca gente a pedir la absolución. Mas el Papa, para mostrar el rigor que era necesario, no quiso así fácilmente concederle la absolución, pero viéndole con mucha humildad y siendo importunado de ruegos de muchos, lo absolvió, jurando primero, de ser hijo obediente a la Iglesia y de hacer entera enmienda en lo que hasta allí había faltado. Fue Gregorio VII el más riguroso pontífice contra los desobedientes de la Iglesia que hubo desde San Pedro hasta nuestros tiempos, y aun siendo cardenal los resistía y les hacía venir a lo justo, y así fue el pontífice que tuvo más debates que otro alguno contra los emperadores por conservar la autoridad y majestad de la Iglesia. Como se puede ver en 5 libros que escribió Onufrio de sus hechos, y Lamberto Sassana Burgense, monje benito del monasterio iserveldense, escribió muchas cosas dignas de memoria, como el que fue en su tiempo, y León, obispo ostiense, en la historia del Monte Casino, y Otón Frisingense dijeron muchas cosas notables de este esclarecido pontífice y de su mucha autoridad para con los príncipes seculares. Esto creo que puede ser lo que dije en la conversación de aquellos varones doctos y enseñados, y quedando satisfechos, me dijeron ser digno aquel razonamiento de ponerse en mis lecciones, y así lo hice, entendiendo que haría con la lección del provecho y movería a los católicos a tener en más el santo y sumo pontífice. Fray Jerónimo Román, Las Repúblicas del Mundo. Salamanca, 1595, folio 164 de la parte primera.